Nunca pensé que el horror pudiera comenzar con algo tan cotidiano como un espejo. Toda mi vida me han dicho que los espejos son solo objetos: cristal, una capa de plata, reflejo y física. Pero ahora, ya no puedo mirarme en uno sin sentir que algo me observa desde el otro lado. Mi nombre es Alan, tengo 28 años, y lo que estás por escuchar no es una historia de ficción, ni una pesadilla que alguien escribió con café y desvelo. Esto me pasó a mí. Y aún no sé si podré contarlo todo sin perder la cordura. Todo comenzó hace poco más de un mes, cuando me mudé a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Era una buena oferta, demasiado buena, si lo pienso ahora. Piso alto, buena vista, muebles modernos y, sobre todo, un baño amplio con un espejo gigante frente al lavamanos. El propietario solo me pidió que no hiciera muchas preguntas. Era una herencia, dijo. Quería deshacerse del lugar rápido. La primera semana fue tranquila. Me acostumbré al ruido de los autos, al vecino que cantaba boleros a las 3 de la mañana y a la nevera que hacía un zumbido raro cuando se abría. Nada fuera de lo normal. Hasta que empecé a notar cosas raras con el espejo. Al principio pensé que era mi imaginación. Me observaba mientras me cepillaba los dientes, y tenía la impresión de que mi reflejo tardaba una fracción de segundo en imitar mis movimientos. Un parpadeo desincronizado. Un gesto ligeramente fuera de tiempo. Tonterías que cualquiera atribuiría al sueño, a la falta de luz o a la sugestión. Pero entonces empezaron los susurros. Fue una noche. Eran las 2:17 de la madrugada, recuerdo el reloj digital del microondas parpadeando. Me desperté sediento, con la garganta reseca. Caminé al baño, prendí la luz y ahí estaba mi reflejo, mirándome. No, no me malinterpretes. Era yo. Pero había algo en sus ojos. Una fijeza. Una sonrisa apenas perceptible en la comisura de los labios. No sonreía con la boca. Lo hacía con la mirada. Y fue entonces cuando lo escuché, apenas un susurro que parecía surgir desde el fondo del cristal. ¿Por qué finges ser algo que no eres? Me quedé helado. No lo dije yo. La voz no salió de mi boca. Pero la escuché. Claramente. Dentro de mi cabeza o dentro del baño. Toqué el espejo, esperando que estuviera frío. Lo estaba. Lo golpeé, intentando racionalizar lo que acababa de pasar. Nada. Todo parecía normal. El reflejo imitaba mis movimientos al instante. Ya no había sonrisa. Ya no había voz. Me fui a dormir, intentando convencerme de que había estado soñando despierto. Que era estrés. Que era cualquier cosa, menos lo que parecía. Pero esa fue solo la primera vez. Los días siguientes, los susurros se hicieron más frecuentes. Pequeños comentarios, frases cortas, siempre cuando estaba solo frente al espejo. Nunca en voz alta. Siempre al borde del oído, como si alguien estuviera pegado a mi nuca, hablándome sin moverse los labios. Ella no te quiere de verdad. Vas a terminar solo. Todos saben que eres un fraude. Me repetía que no era real. Que estaba perdiendo la cabeza. Pero entonces, el reflejo comenzó a moverse, diferente. No era solo el desfase. No era que imitara mal. Era que elegía no imitarme. Una tarde, después del trabajo, llegué exhausto. Me lavé la cara en el baño y, por puro impulso, miré al espejo. Mi reflejo me miraba fijo, pero sus brazos estaban cruzados, mientras yo sostenía la toalla. No era un error de percepción. Estaba haciendo algo diferente. Algo que yo no hacía. Ya lo ves. Dijo esa voz otra vez, esta vez más clara. Más fuerte. Tú no estás al mando. Nunca lo estuviste. Me caí de espaldas del susto. Golpeé el lavabo con la cadera y salí del baño corriendo, sin mirar atrás. Cerré la puerta, puse una silla contra el picaporte, como si eso pudiera detener lo que sea que estaba pasando. Pensé en llamar a alguien, contarle lo que me pasaba. Pero, ¿qué iba a decir? Mi reflejo me está hablando. Sonaría como un loco. Y parte de mí ya empezaba a pensar que tal vez lo estaba. La paranoia se instaló en mí como una niebla densa.
Comencé a evitar los espejos. Tapé el del baño con una sábana. Cubrí el del armario con cinta negra. Apagué las pantallas cuando no las usaba. Incluso evité mirar mi reflejo en el vidrio de la ventana al anochecer. Pero nada de eso lo detuvo. La voz no dependía del espejo. Vivía en él, sí. Pero había comenzado a colarse en mis pensamientos. Empezó a hablarme mientras comía, mientras caminaba por la calle, mientras intentaba dormir. Siempre burlona. Siempre con verdad. Porque eso era lo más aterrador, decía cosas ciertas. Me recordaba errores, momentos vergonzosos de mi vida, cosas que había intentado olvidar durante años. Me susurraba nombres de personas que había herido, decisiones de las que me arrepentía. Era como si conociera cada rincón de mi mente, como si fuera parte de mí. Y entonces me lo dijo. Una frase que aún me hiela la sangre. No soy tu reflejo, Alan. Tú eres el mío. Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Que cada certeza que tenía sobre la realidad se deshacía como polvo. Porque, si eso era verdad, entonces ¿quién soy yo? Después de aquella frase, no soy tu reflejo, Alan. Tú eres el mío. Pasé más de una hora sentado en el suelo de la cocina, temblando. No podía procesarlo. Era como si alguien me hubiera arrancado de la realidad y me hubiera arrojado en un lugar donde las leyes no tenían sentido. Y lo peor era que esa frase tenía sentido. Una parte enferma de mí empezaba a aceptarlo. A sentir que era cierto. Esa noche no dormí. Me senté en la sala con todas las luces encendidas, un cuchillo de cocina en la mano y el televisor con volumen bajo, solo para no sentirme tan solo. Cada sombra que se movía en la pared, cada reflejo en el vidrio oscuro, me hacía brincar. Estaba completamente quebrado. Al día siguiente, tomé la decisión de buscar ayuda. Fui a un psiquiatra, uno caro. No porque creyera que el dinero comprara cordura, sino porque tenía la esperanza de que un profesional de renombre pudiera ponerle nombre a mi locura y decirme que era tratable. Le conté todo. El espejo, los susurros, los movimientos desincronizados, la frase. Todo. Me miró con una calma casi robótica. Tomó notas. Asintió. Y después me recetó medicamentos. Trastorno de despersonalización con episodios psicóticos breves, dijo como si hablara de una gripe leve. Nada que no se pueda manejar con la dosis correcta. Quería creerle. Dios, de verdad quería. Tomé las pastillas, las llevé a casa, y durante los días siguientes traté de seguir su rutina al pie de la letra. Dormir 8 horas. No cafeína. Nada de alcohol. Evitar pantallas por la noche. Y por un tiempo, funcionó. El reflejo desapareció. Los susurros cesaron. Pude mirarme en el espejo del baño y ver simplemente a mí. O al menos eso creía. Hasta que, una noche, después de ducharme, el vapor cubrió el espejo. Me miré mientras me secaba el rostro, y justo antes de que se empañara por completo, lo vi otra vez. Un gesto diferente. Una sonrisa torcida. Ojos demasiado quietos. No había duda. Había vuelto. Y esta vez, no solo hablaba. Se movía por su cuenta. Golpeé el espejo. Pero él no me imitó. Retrocedió un paso. Me observó. Levantó su mano, con la palma hacia mí, y lentamente, con un dedo, escribió algo en el vaho del otro lado del cristal. «Ayúdame». Me paralicé. ¿Ayudarlo? ¿Qué significaba eso? ¿Era una trampa? ¿Una forma de enredarme más en esta locura? Salí corriendo del baño como si huyera de un incendio. Cerré la puerta de un portazo. Me senté en el sofá, hiperventilando. No podía seguir así. No estaba preparado para enfrentar eso otra vez. Pero mi reflejo no se quedó encerrado. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo hacia la cocina, pasé junto al espejo del recibidor. No me detuve a mirarlo, claro. Lo tenía cubierto con una sábana. Pero sentí que algo detrás de mí se movía. Un reflejo fugaz. Como si alguien más estuviera allí. No pude evitarlo. Volteé. La sábana seguía ahí, cubriendo el espejo. Pero el aire estaba helado.
y escuché claramente una respiración que no era la mía. Me acerqué. Levanté apenas un rincón de la tela. Y lo vi. Estaba ahí, con las manos presionadas contra el vidrio, como si estuviera atrapado en él. Pero no era mi rostro. Era yo, sí, pero demacrado. Ojeras oscuras, piel pálida, labios partidos. Y sus ojos, vacíos, como si llevara días sin dormir. «Estoy atrapado», murmuró. «Tú estás libre. Pero no por mucho tiempo». Solté la tela y retrocedí. Tropecé con una silla, caí de espaldas. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Qué demonios significaba todo esto? Ese otro yo no parecía querer hacerme daño. No al principio. Pero había algo en su mirada que me inquietaba profundamente. No era solo miedo, era desesperación. Como si de verdad estuviera pidiendo ayuda. Y sin embargo, cada vez que intentaba acercarme, cada vez que quería entender más, esa voz dentro de mí me lo impedía. Porque había otra voz. Una más oscura. Más profunda. Más antigua. Que no salía del espejo, sino de mí. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché esa voz hablarme desde lo más profundo de mis pensamientos. Tú no eres el primero. Ni serás el último. Él no debe salir. Me senté de golpe. ¿Quién hablaba ahora? ¿Otra personalidad? ¿Otra entidad? ¿Mi subconsciente? ¿O el espejo era solo una puerta y yo había sido elegido para custodiarla? Las preguntas se acumulaban como piedras en mi pecho. Me estaban hundiendo. Ya no sabía quién era yo, o qué versión de mí era la verdadera. ¿Y si el Alan que camina por este mundo es solo un reflejo? ¿Una copia imperfecta de algo más profundo, encerrado detrás del cristal? ¿Y si el espejo no refleja, sino que sustituye? A la mañana siguiente desperté con sangre en las manos, las uñas rotas, la sábana del espejo rasgada, y en el vaho del cristal, escrito con lo que parecía ser mi propia sangre, una nueva frase. Pronto serás tú el atrapado. Después de aquella advertencia escrita en sangre, algo cambió. No solo en los reflejos, no solo en los espejos. Cambió la realidad a mi alrededor. O, al menos, mi percepción de ella. Durante los días siguientes, los reflejos dejaron de ser estáticos. Cada superficie pulida, una ventana, un vaso con agua, la pantalla del televisor apagado, contenía una distorsión apenas perceptible. Algo que no me seguía. Algo que me observaba. Una noche, mientras bebía agua en la cocina, dejé caer el vaso de los nervios. Lo había visto claramente. En el reflejo del líquido yo había sonreído, pero no lo había hecho en la vida real. Corrí hacia el baño. Me paré frente al espejo. No estaba empañado. No había vaho. Y aún así, allí estaba él. Mi otro yo. Más deteriorado. Más pálido. La piel de su rostro colgaba ligeramente, como si se estuviera descomponiendo desde dentro. Pero esta vez no tenía miedo en sus ojos. Tenía lástima. Aún no entiendes, ¿verdad? Me dijo, con una voz ronca, apagada, que parecía salir del fondo de un pozo. No soy tu enemigo. Pero tampoco soy tu salvación. Le pregunté qué quería, grité que se largara, que me dejara en paz. Pero no parpadeó. Estoy atrapado donde deberías estar tú. Tú escapaste. Tú tomaste mi lugar allá fuera. ¿De qué hablas? Jadeé, al borde del llanto. ¿Quién eres tú realmente? Soy lo que enterraste. Lo que negaste. Lo que rechazaste para sobrevivir. No entendía nada. Pero antes de que pudiera preguntar más, desapareció. Como si nunca hubiera estado allí. Como si el espejo, de repente, hubiera decidido no cooperar. Empecé a tener lagunas mentales. Horas enteras desaparecían de mi memoria. Amigos me escribían diciendo que me vieron en lugares que no recordaba haber visitado. Que los saludé, incluso hablé con ellos. Pero yo no recordaba nada. Una amiga me llamó para decirme que me vio en el cementerio del pueblo. A las 3 de la madrugada. Sentado frente a una tumba que no reconocí.
Me estaba desmoronando. Pero lo más aterrador fue cuando encendí mi computadora y encontré una carpeta nueva en el escritorio. Se llamaba Yo. Abrí el archivo dentro y era un vídeo grabado con mi webcam. En la imagen estaba yo. O al menos, mi cuerpo. Pero no parecía yo. Esa sonrisa no era mía. Esa mirada, vacía, inhumana. El vídeo duraba exactamente 6 minutos. Y durante ese tiempo, el otro yo simplemente me miraba fijamente. Sin hablar. Sin moverse. Hasta que, en el último segundo, sonrió y susurró. Ya falta poco. Apagué la computadora de un tirón. Quise huir. Salir de casa, del pueblo, del mundo. Pero algo me lo impedía. Cada vez que intentaba alejarme, sentía que dejaba una parte de mí atrás. Como si estuviera siendo arrastrado de vuelta. Por él. Entonces ocurrió lo impensable. Una noche, al pasar frente a un espejo cubierto, escuché pasos dentro del vidrio. No, no es una metáfora. Escuché los pasos. Claros. Secos. Del otro lado. Como si alguien caminara dentro del espejo, en una habitación paralela. Levanté la sábana lentamente y lo vi. Era una copia exacta de mi apartamento, pero invertida. Todo al revés. El reloj corría hacia atrás. La lámpara colgaba del suelo. Y él, mi otro yo, caminaba en círculos, desesperado, con las manos en la cabeza. Le golpeé el cristal. Él se giró hacia mí. Corrió hasta el espejo. Colocó su frente contra la mía, separada solo por ese muro de vidrio. Y entonces gritó. No debías estar allí, no era para ti. Todo vibró. El espejo tembló. Una línea de grietas surgió entre nosotros. Y por primera vez sentí un tirón desde dentro. Era como si el espejo quisiera absorberme. Como si ese mundo invertido estuviera intentando reclamarme. Me alejé de un salto. Caí al suelo. El espejo se resquebrajó. Pero no se rompió. Desde entonces, todo cambió. Él comenzó a aparecer fuera del espejo. Primero lo vi de reojo. Parado al final del pasillo. O sentado en una silla detrás de mí. Pero cuando volteaba, ya no estaba. Como un error de programación. Como una sombra infiltrada en mi realidad. Una madrugada, desperté sintiendo que me observaban. Abrí los ojos y lo vi. Parado frente a mí. No reflejado. No imaginado. Presente. No tenía rostro. Su cara era un borrón. Como si la realidad no pudiera procesarlo. Pero su silueta era mía. Y cuando alzó la mano, fue como ver un eco invertido de mí mismo. No habló. Solo dejó una hoja en mi pecho, escrita con mi propia letra. Un mensaje corto. Devuélveme lo que me quitaste. Guardé la nota en un cajón, pero no pude dormir más esa noche. El silencio se volvió una tortura, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Cada rincón oscuro parecía tener ojos. Cada sombra, un propósito. Pasé el día siguiente encerrado en casa. Cerré puertas, sellé espejos, cubrí cualquier superficie donde pudiera reflejarme. Me sentía vigilado desde todas las direcciones, como si la misma realidad estuviera tratando de doblarse sobre sí misma para aplastarme. Pero había algo peor, yo mismo empecé a perderme. Mis recuerdos comenzaron a fragmentarse. No sabía qué día era. No reconocía objetos familiares. Encontré ropa mía que nunca había comprado. Zapatos con tierra seca, aunque no había salido. Incluso mi teléfono tenía fotos que no recordaba haber tomado. Una de ellas me heló la sangre. Era una selfie. Tomada frente al espejo del baño, pero yo no tenía teléfono en ese momento. La expresión del reflejo en la foto no era natural. Estaba forzada. Y los ojos parecían vacíos. No solo ausentes de alma, sino ajenos a todo lo humano. La única solución que se me ocurrió fue hablar con alguien. Con cualquiera. No confiaba en amigos ni familia. Si les contaba esto, dirían que estaba loco. Pero sí confiaba en alguien, la señora Vera. Una anciana que vivía en la casa de enfrente.
solitaria, extraña. Siempre me había parecido un poco fuera de este mundo. A veces hablaba sola en su jardín, o dibujaba símbolos con tiza en la vereda. La mayoría del vecindario pensaba que tenía demencia, pero yo sospechaba otra cosa. Le conté todo. Ella no se sorprendió. Ni una pizca de duda en su cara. Sabía que tarde o temprano te alcanzaría, murmuró, sirviéndote. Eres un desdoblado. No entendía. Me explicó que algunas personas, por traumas intensos o eventos emocionales profundos, podían quedar partidos. Su conciencia se fragmenta, y una parte de su ser queda atrapada en el otro lado del espejo. Ese que ves no es un demonio ni un ente. Es tu reflejo, que quedó vivo allá. Y está furioso. ¿Furioso por qué? Pregunté, temblando. Porque tú eres el impostor. Tú eres el que cruzó y ocupó su lugar en esta realidad. Eso me destruyó. ¿Y si era cierto? ¿Y si, en algún punto de mi vida, durante una experiencia traumática que reprimí, cambié de lado con mi reflejo y nunca me di cuenta? Vera me dio una advertencia. Debía evitar todos los espejos durante 3 días. Si lo lograba, el reflejo perdería fuerza y no podría cruzar. Pero si fallaba, abriría el portal para siempre. Acepté. Cubrir los espejos fue fácil. Lo difícil fue enfrentarme a mí mismo. A mis pensamientos. Sin ver mi rostro, empecé a sentir que olvidaba quién era. Mis recuerdos se mezclaban. Empezaba a confundir momentos reales con pesadillas. Pero lo más aterrador fue lo que empezó a pasar en la casa. Escuchaba pasos cuando nadie más estaba allí. Puertas que se cerraban solas. Objetos movidos de lugar. Y, lo peor de todo, empecé a soñar desde el otro lado del espejo. En mis sueños, yo, mi reflejo, vivía una vida solitaria. Oscura. Rodeado de muros grises. La casa era la misma, pero muerta. Sin color. Sin luz. Y cada noche que soñaba con él, lo veía más desesperado. Más cerca del vidrio. Más decidido a cruzar. Al final del tercer día, creí haberlo logrado. Me sentía débil, sí, pero completo. Fui a ver a Vera para contarle. Pero la encontré muerta en su sillón. Con una sonrisa torcida. Y un espejo roto en el suelo frente a ella. En su mano, tenía una nota para mí. No lo lograste. Nunca fue un juego de 3 días. Solo era cuestión de tiempo. Él no quiere cruzar, quiere que tú regreses. Corrí a casa. Entré al baño. Arranqué la sábana del espejo, como si enfrentarme a él directamente fuera a cambiar algo. Y allí estaba. Él. Pero ya no era una versión distorsionada de mí. Era idéntico. Mis gestos. Mi ropa. Mi expresión. Hasta mis heridas. Como si ya me hubiera alcanzado. Como si fuera yo, y yo fuera él. Alzó la mano. Y esta vez, mi cuerpo se movió solo. Como si alguien más estuviera tirando de mis hilos. Como si la voluntad ya no fuera mía. Entonces habló, con una voz que era la mía, pero muerta. Gracias por cuidarme este tiempo. Ahora puedes volver a tu sitio. La superficie del espejo se rompió desde dentro. Y él salió. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando abrí los ojos, todo se sentía diferente. La casa parecía la misma, pero había algo apagado en el aire. Como si le hubieran quitado el alma. Me levanté del suelo. Frente a mí, el espejo, intacto. Ni una grieta. Pero ya no mostraba mi reflejo. Mostraba a otro. A él. Sentado en mi sillón. Bebiendo mi café. Sonriendo. Él estaba viviendo mi vida. Y yo, atrapado. Era un limbo. Una copia distorsionada de mi mundo, hecha solo de reflejos. Todo era más oscuro. Más sucio. El reloj del comedor giraba hacia atrás. La televisión mostraba grabaciones de mí mismo, haciendo cosas que nunca hice, gritando, golpeando, lastimando a personas que no reconocía. Corrí hacia la puerta de entrada. La abrí,
solo para encontrarme con otra versión de mi casa al otro lado. Una copia sobre una copia. Estaba encerrado. En su mundo. Pasaron horas. O días. Perdí la noción del tiempo. No tenía hambre, pero sí una angustia que crecía con cada minuto. Como si ese lugar no se alimentara de comida, sino de identidad. Empecé a olvidar cosas simples. Mi cumpleaños, el nombre de mi madre, el número de mi casa. Como si cada recuerdo que perdía, él lo absorbiera. Como si fuera parte del proceso. Y entonces entendí, ese lugar no era solo una prisión. Era un sistema de sustitución. Para que él pudiera vivir en mi mundo, yo debía ser borrado del suyo. Pero no iba a dejar que ganara. Busqué una salida. Toqué cada pared, rompí cada objeto, hablé con cada reflejo que aparecía. Algunos eran versiones huecas de personas que conocí. Todos estaban atrapados también. Algunos no hablaban. Otros solo repetían una frase. Ya es tarde para volver. Hasta que encontré una grieta. No física. Una grieta en la lógica de ese mundo. Cuando me enfrenté a un espejo antiguo, uno que ni siquiera recordaba tener, vi algo diferente. No era mi reflejo. Era yo mismo, sí, pero de niño. El niño me miró con tristeza. Me alzó la mano. Y me señaló el pecho. Ahí estaba la clave. No se trataba de escapar rompiendo el espejo. Tenía que recordar. Tenía que recuperar cada parte de mí que estaba siendo absorbida por él. Así que me concentré. Pensé en mi madre riendo mientras me enseñaba a andar en bici. En mi perro de la infancia. En la primera vez que me rompieron el corazón. En la canción que cantaba mi padre antes de dormir. Y con cada recuerdo, el mundo reflejado se resquebrajaba. Literalmente. Las paredes temblaban. El suelo crujía. Los espejos se estallaban en 1000 pedazos. Y en el último fragmento de un cristal roto, lo vi a él. Asustado. Por primera vez, no sonreía. Me gritaba desde el otro lado, ahora prisionero en su mundo. Y yo, de regreso en el mío. Desperté en mi cama. Sudando. El sol entraba por la ventana. Todo parecía normal. Mi casa estaba intacta. Mis cosas en su sitio. Fui al baño, temblando, y me miré en el espejo. Era yo. Solo yo. Pero había un leve retraso. Un parpadeo tardío. Una microexpresión fuera de lugar. Como si el reflejo aún no hubiera terminado de sincronizar. Y entonces sonó mi teléfono. Un número desconocido. Contesté con voz temblorosa. Una voz idéntica a la mía, del otro lado, susurró. Crees haber vuelto. Pero solo tomaste otro lugar. Y colgó. Después de aquella llamada, la paranoia se convirtió en parte de mi rutina. Durante días me convencí de que había logrado escapar. Me repetía que lo había vencido. Que todo había sido una pesadilla, una alucinación, un episodio psicótico, incluso una posesión temporal si quería ponerme místico. Pero había grietas. Pequeñas cosas. Cosas que no encajaban. Mi café no sabía igual. La perilla del baño, que siempre giraba hacia la izquierda, ahora giraba hacia la derecha. Mi gato, el mismo de siempre, me miraba raro. No se acercaba. Silbaba al verme. Y luego, estaba yo. O al menos, el que decía ser yo. Las personas me trataban distinto. Con desconfianza. Mis amigos comenzaron a distanciarse. Algunos incluso preguntaban si me encontraba bien, si estaba tomando medicación o si necesitaba ayuda. Pero yo me sentía normal. Hasta que vi el vídeo. Una grabación de seguridad de una cámara que había instalado en el salón por si volvía a tener episodios. La grabación mostraba algo imposible. Yo, de pie frente al espejo. A las 3:33 de la madrugada. Pero no estaba dormido. Estaba despierto. Hablando con alguien. No se oía el audio, pero mis gestos eran agresivos. Gritaba. Señalaba. Golpeaba el cristal. Hasta que el reflejo se salió del espejo. Era como ver una copia líquida, oscura, salir reptando hacia mí.
Y entonces yo desaparecía de la imagen. Solo quedaba él. Y la cámara siguió grabando durante horas, mostrando a mi doble vivir una vida idéntica, pero vacía. La pregunta me taladró la mente. ¿Y si yo nunca salí del otro lado? ¿Y si el mundo que creía haber recuperado era solo una réplica? ¿Otra capa del espejo? Empecé a buscar pruebas. Empecé a documentar mi día a día. A dejar notas, grabaciones, marcas en la pared. Todo parecía repetirse, como en un bucle. Una noche decidí grabarme mientras dormía. Y lo vi. A él. De pie junto a mi cama. Observándome. Tocándome el rostro con una sonrisa vacía. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que no estaba solo. Había más. Figuras borrosas, reflejos de personas que ya no existen en el mundo real. O que, como yo, pensaron que habían escapado. Todos vivían entre los espejos, esperando su momento para cruzar. Desde entonces, los cubrí todos. Cada superficie reflectante de mi casa. Incluso la pantalla del teléfono. Incluso el agua. Porque ahora sé que no era solo uno. Los espejos no son objetos. Son puertas. Y cada vez que te miras en uno por demasiado tiempo, algo del otro lado despierta. Escucha. Mira bien. Tu reflejo puede estar esperando que parpadees.